La literatura contemporánea enfrenta un desafío fascinante, la verdad. Contar historias en una época donde convivimos entre pantallas, algoritmos, hipertextos y nuevas formas de narrar la realidad. Sin embargo, hay autores que deciden regresar a una de las herramientas más antiguas y poderosas del ser humano, la ficción como vehículo para explorar la memoria, la historia, la fe, el poder y los misterios que desafían nuestra comprensión del mundo. Este es el caso de Pablo Escandón Montenegro, académico e investigador de la comunicación digital y narrador ecuatoriano, quien irrumpe en el panorama literario con El Ángel y su sombra, una ambiciosa novela de ficción histórica publicada por Seix Barral en 2024. La obra sigue la búsqueda de un misterioso diario jesuita perdido en los Andes ecuatorianos, pero yo no quiero hablar de la obra en sí porque esta tarde justamente está con nosotros Pablo Escandón para que nos hable de su obra. Hola Pablo, bienvenido, gracias por aceptar la invitación. Oh, muchísimas gracias por invitarme. Yo siempre agradecido porque podamos conversar sobre esta novela. Claro que sí, Pablo, creo que es importantísimo de esta forma incluso promover la lectura, porque como decía al inicio, justamente estamos tan conectados hoy en día y por más que uno intente, muchas veces no se desconecta y uno lo que debe es conectarse con un libro, eso es lo que debemos hacer, con novela, con historia, con ficción, en fin. Entonces, yo creo que es importantísimo crear estos espacios para hablar de esto. Quisiera definitivamente que nos digas si existe alguna contradicción entre investigar el futuro de las narrativas y escribir una novela de más de 500 páginas. No hay ninguna contradicción, más bien es una reafirmación de lo que sucede y de las tecnologías que debemos mantener y recuperarlas. Uno de estos es la escritura a mano, dejar de hacer las cosas por automatización. La automatización está muy bien para ciertos trabajos que requieren prisa. La lectura, la escritura de ficción, mientras más lenta es en la escritura, es mucho más pensada, mejor, es más profunda, lo cual no quiere decir que sea aburrida. Ojo, eso para nada. Y de esa manera lo que cuando uno escribe busca es permanecer más en el tiempo. Lo que hacen los medios actuales es, o las redes sociodigitales, es permanecer menos tiempo, ¿no es cierto? Ahora vemos un montón de stories en Instagram, en TikTok, en Facebook, publicamos historias, pero esas historias se van a las 24 horas, o si es que... Exacto, desaparecen. Exacto, entonces la fugacidad del tiempo va en contra de la permanencia. Y lo que buscamos cuando escribimos novelas es que se recuerde, que se pueda volver sobre el libro a mirar algo con ese recuerdo y decir, tenía razón en ese momento, he cambiado, cómo ha cambiado el mundo o cómo ha cambiado mi forma de leer. Un ejemplo claro de esto es, yo leí... Mientras llega el día, la novela de Juan Valdano, en el año 96, 97, y me cambió muchísimo, porque es una gran novela sobre el barroco ecuatoriano, sobre el barroco quiteño. Y ahora, en los próximos días va a haber un homenaje en la Universidad de San Francisco que está promoviendo su hija Verónica, y yo tenía una edición nueva de Mientras llega el día, pero me empeciné a buscar la edición en la cual yo leí. Entonces fui a la biblioteca, a esos espacios que ya la gente casi no va, fui a la biblioteca a buscar la edición en la cual yo leí, porque esa edición me gusta mucho,
me evoca muchas cosas. Claro. Entonces, volvemos sobre esos artefactos. Tú hablabas de la escritura a mano, la escritura manual. Óyeme, y me vino definitivamente a la cabeza el que cuando uno quiere firmar algo, quiere escribir algo a mano, se vuelve complicado, ¿cierto? Ya nos cuesta. Es increíble porque todo lo hacemos a través de los equipos, en fin, y ya nos cuesta, acaba incluso la mano doliendo. Es una locura. Se ha dañado la letra que nos enseñaron en el colegio, que era bellísima, esa caligrafía Palmer. En fin, ha cambiado tanto este tipo de cosas y herramientas, digamos así, que es una tristeza cómo volver a eso. Y fíjate que hoy las nuevas generaciones en los colegios todo hacen a través de los equipos. Sí. Por eso lo automatizan mucho más para poder llegar a cumplir con mayor rapidez los programas educativos o el programa académico, pero bueno, está bien para un momento. Pero ya en lo cotidiano es necesario que volvamos sobre tomar notas, sobre hacer anotaciones, sobre tener un espacio o una libreta sobre la cual hagamos anotaciones. Yo no tengo tanto libretas, yo tengo más bien papeles. Mi oficina aquí en la universidad es llena de papeles, pero lo que hago es garabateo mucho porque eso me ayuda a sosegarme, a pensar y a generar estructuras. Si no parto de una estructura, no sale la historia. Tengo el germen de la historia en la cabeza, pero necesito ponerla en papel con un diagrama, con un pequeño escrito, y de esa manera ayuda a pensar de mejor manera. Sí. Ahora, tú has dicho definitivamente que te interesa la relación entre las plataformas y la estructura narrativa. ¿El ángel y su sombra es también un experimento narrativo en ese sentido? Sí, El ángel y su sombra nació siendo un proyecto hipertextual. Nació siendo un proyecto para leerse en digital con elementos multimedia, con videos, con audios, con chats que se recreaban o que se tenían que leer mientras se escribía. Es decir, una narrativa nueva para un medio nuevo para leerlo en pantalla. Pero lo trabajé de esa manera. Pero ya en la práctica, muy pocos usuarios consumen este tipo de narrativa digital, y me vi, no forzado, pero me vi en la necesidad de cambiar cierta parte de esa estructura para que sea adaptada al libro, ¿no? O reescribirla para un libro. Y de esa manera lo que vi fue un montón de géneros que había puesto aquí y allá. Y eso es lo que encontramos también en la novela. Varios géneros, desde el diario decimonónico del siglo XVIII, que lo habías mencionado. Tenemos noticias, chats, correos electrónicos. Entonces hay diversidad de textos. ¿Y eso más o menos implica una reestructuración? Implicó no tanto una reescritura, pero sí en saber cuál va primero, cómo lo muevo. Por eso, como reestructurar, digamos. Exacto, sí, una lógica de cómo vamos a hacer la lectura lineal en el libro. Pero lo interesante de esto es que uno puede tomar ciertas partes del libro, empezarlas por ciertas partes y avanzarla, no hay ningún problema. Pero una característica importante, y en eso sí me preocupé muchísimo, tanto para el primer proyecto como para este, fue generar una inmersión del lector o de la lectora. ¿Por qué? Porque el narrador o narradora que se tiene en la novela no es definido. No es lo que decía Cortázar, no es un lector macho ni un lector hembra, no es un narrador con género definido, sino que se adapta o el lector se ve en esa voz. Si es que es un hombre,
lo leerá como hombre. Se identifica totalmente. Exactamente. Entonces, no tiene nombre, no tiene género, no tiene una descripción física. Entonces, esa incorporeidad ayuda a que exista una relación entre el texto, el lector y el narrador. Interesante. Qué interesante lo que dices. ¿Cuánto tiempo te tomó terminar esto así? Bueno, la novela tuvo en su inicio como germen hace 20 años, pero hasta ir investigando muchas cosas porque no encontraba textos, principalmente de historia, porque me quedó mucho la idea de cuando uno está en el colegio, ve la historia de los jesuitas del extrañamiento, lo sacaron, se fueron y listo, se fueron a morir en los estados pontificios, pero alguien debió haber quedado, ¿qué pasó? ¿Qué más sucedió? Y esa es la idea que me quedó en la cabeza y empecé a buscar información. No se encontró mucho y lo cual me dio la posibilidad de inventarme este personaje de Bernardo Moya, generarle una gran historia sobre su nacimiento, quién era, en dónde estuvo y sus limitaciones también, porque si vemos el carácter de los jesuitas era un carácter de sabiduría enciclopédico. Exacto. Más siempre, bien... esa es la imagen que siempre se tuvo de los jesuitas, ¿no? Claro, más bien Bernardo no era... Benigno Moya no era muy dado a eso, más bien era recio físicamente, pero muy limitado en su conocimiento. Lo único que tenía, eso sí, era una gran memoria y entonces él podía escuchar algo y repetirlo tal cual. ¿Tú crees que la novela sigue siendo definitivamente el mejor espacio para explorar la complejidad humana? Sí, claro. No cabe duda, porque los cuentos son estructuras muy perfectas y tienen que engarzar muy bien. En la novela podemos dejar ciertas cosas abiertas, desencajadas, para que el lector pueda repensarla sobre ella. Entonces, hay ese recurso dentro de la novela, mientras que en el cuento sí es mucho más abigarrado. Pero la novela nos da todas esas posibilidades, incluso de meter muchos géneros o textos. Claro, ¿y la novela histórica va por el mismo camino? No, la novela histórica tiene que ser fiel a una realidad, a una sucesión o a una realidad o a una investigación. Lo que yo hice o lo que yo pretendo con esta novela no es novela histórica, es una novela, es una ficción histórica. Entonces, ¿qué es lo que tenemos ahí? Es dentro de un contexto histórico, hay una historia de ficción que bien pudo haber sucedido. Lo que no sucede con las novelas históricas en las cuales hay ciertos elementos de ficción, pero se rigen o se ciñen mucho a lo que sucedió realmente y lo que está en archivos, en testimonios históricos y demás. Si no me equivoco, tú me corriges si entendí mal, tú encontraste primero el misterio, el contexto histórico y después el personaje. Sí, porque me quedó mucho ese sinsabor de la gente o todos los historiadores o cuando nos enseñaron historia decían, sí, esto es lo que pasó y listo. Y cuando se dice esto es lo que pasó y no pasó nada más, es que están ocultando algo. Es como cuando uno es lo que pasó en la película de Disney de Encanto con el tío. No se habla de Bruno, ¿no es cierto? Y está la canción. Entonces no se habla de alguien, es porque hizo algo, pero todavía tiene historia. Entonces, esa historia hay que recuperarla. Entonces dije, aquí debió haber algo. Y pregunté a varios historiadores y cuando estaba haciendo la novela me dijeron, no, eso es lo que pasó y ahí quedó. Y después, cuando ya salió la novela, ya me dieron una infidencia y me dijeron, no, sí quedaron algunos, sí pasaron cosas, pero tampoco es tan importante para el momento histórico.
Pero Óyeme, Pablo, ¿y qué fue lo que más te impactó y te fascinó de ese periodo de la historia ecuatoriana? la salida de los jesuitas es importante porque dejan todos sus bienes y son unos bienes que estaban completamente documentados. Ellos sabían hasta el grano de arroz que tenían en cada una de sus propiedades, tenían bien contabilizados los libros, es decir, eran austeros, pero también eran muy ordenados en eso. Y entonces, ¿qué pasó después con eso? Se entregaron, se dieron a administración de otras personas, de otras órdenes, pero ¿qué sucedió? Pues en lo cotidiano. En lo cotidiano también debió haber mucha gente que sintió mucha lástima, que sintió mucha pena. Otros debieron haberse alegrado mucho. O sea, con todo lo que era la orden jesuita y el poder que tenía. Entonces, eso es fascinante porque son temas de poder, de intrigas, y lo vinculé también con los ejercicios espirituales de San Ignacio de Loyola. Entonces ahí viene la lógica de lo místico, porque yo estudié en colegio jesuita, no hice los ejercicios espirituales, pero me llamó mucho la atención después en la universidad cuando encontré un libro del padre Marco Vinicio Rueda que vinculaba el pensamiento o los ejercicios espirituales con las reflexiones de la religión zen, la meditación zen. Sí. Entonces dije, Oye, por aquí hay algo más elevado. óyeme, Pablo, definitivamente, y mira que pasan los siglos y pasan los siglos, y sin embargo la figura de los jesuitas sigue despertando tanta fascinación literaria después de tanto tiempo, ¿cierto? Lo que sucede ahí es que la figura de la orden es importantísima por la Contrarreforma y porque además siempre fue una orden que estuvo en la oscuridad o a la sombra del Papa. Por eso es que al general de la compañía se lo llama el Papa Negro. El Papa Negro está detrás de lo que pasa en el Vaticano, ayudando, haciendo intrigas y demás. Por eso es que los votan de todo el imperio español. Pero mira que en muchísimos temas, en muchos sectores y en muchas verdades, entre comillas, seguimos viviendo una época donde justamente la verdad se ha vuelto cada vez más difícil de identificar y más en estos temas, ¿cierto? Claro, es que vivimos en épocas de desinformación y siempre el control de la información en un momento siempre lo ha tenido el poder eclesiástico, el poder administrativo, el poder político, en la familia el poder de los padres, y siempre hay una lógica de querer impugnar ese poder. Y ahí entran estos ejercicios de desinformación para que no caiga algo o para que sí caiga algo. Pero fíjate que yo creo que en todo, ¿no? La historia oficial siempre tiene, o sea, uno siempre tiene que dudar de la historia oficial porque nunca llega a ser una verdad comprobada. Es que la historia oficial es una perspectiva y tiene una perspectiva principalmente de quien la escribe. Y de intereses, ¿no? Exactamente. Entonces podemos leer la historia, la nueva historia del Ecuador, toda esa gran obra que coordinó Enrique Ayala, que es muy buena, pero tiene una perspectiva distinta de lo que hizo Pedro Fermín Ceballos o la que hizo González Suárez, ¿no es cierto? Son distintas perspectivas y ahí entra la novela. La novela nos viene a dar esa libertad de poder pensar más allá de sus libros, más allá de esas investigaciones historiográficas y que nos permite decir, por aquí pudo haber sucedido algo. Y ahí
yo recurro, después de cuando estuve escribiendo la novela, encontré las maravillosas novelas y libros de Orhan Pamuk, que él trabaja mucho sobre el pasado de su ciudad. En Me llamo Rojo, o en el último que hace uno sobre la peste, y la última, no es la última, pero la más reciente o la más nombrada, que es el Museo de la Inocencia. Entonces, lo que él hace ahí es contar desde estas investigaciones patrimoniales, museológicas y demás, pero desde una cotidianidad más cercana a nosotros. Entonces, un museo puede existir en nuestra casa. Óyeme, Pablo, se me pasó el tiempo a una velocidad impresionante, pero no te puedo despedir sin hacerte esta pregunta. ¿A ti qué te interesa más? ¿Los hechos en sí o las interpretaciones que el lector puede hacer sobre ellos? Las interpretaciones del lector, pues si no existieran esas interpretaciones, la novela no existiría, porque si solamente nos quedamos con los hechos, estaríamos haciendo periodismo o teniendo estos libros de manuales históricos. Y listo, porque no se piensa más allá de eso. Pero si le damos pistas al lector para que pueda decir, por aquí puede ser, o qué sucedió con esto. Y cuando lo rico sería encontrarse en la calle con alguien que te diga, oiga, ¿y por qué le pasó esto a este personaje? Pero podría hacer esto. Claro, lo mismo claro. Cuando vemos una telenovela, ¿no es cierto? Nos ponemos a pensar sobre eso. Se me acabó el tiempo, qué lástima, porque nos podríamos quedar ahí hablando toda la tarde. Pues te volveré a buscar, Pablo, porque me parece interesantísimo hablar en general de lectura, de libros, de cómo promover la lectura. Me parece que es interesante hacerlo y sobre todo con tu visión de académico, en fin, te volveré a buscar. Muchas gracias. Con mucho gusto, muy buenas tardes. Muy gentil. Un abrazo, Pablo. Chao, chao. Un abrazo igualmente.